Ahora vamos a hablar de la segunda ley de Isaac Newton, que es la ley de la masa o de la fuerza. Lo que pasa es que sabemos que hay una masa y cuando esta masa es atraída por la Tierra, ocurre que se convierte en peso. Y si el peso no es sostenido de abajo hacia arriba, este se cae. Entonces lo que uno aplica según la clase anterior que hemos visto, entonces uno lo que aplica es una determinada fuerza. Entonces, peso si es 10 newton, la fuerza que uno aplica para sostener este peso es de 10 newton. Bueno, entonces, en la segunda ley Newton habla de la masa o de la fuerza, que dice que si se le aplica una fuerza a esta masa, la masa, acelera con cierta intensidad que va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza a esta sale acelerando. Si aplicamos más fuerza, va a acelerar mucho más, o sea que la velocidad que va a adquirir después de un determinado tiempo va a ser mucho mayor. En ese sentido es que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, o la aceleración que se produce en el vehículo es directamente proporcional a la fuerza, es decir, más fuerza, más aceleración. Y por otro lado, habla de inversamente proporcional a la masa, porque sabemos bien que este coche, este medio tiene una masa, pero el que estaba empujando o lo que estaban empujando vienen y se suben todo, entonces aumenta la masa. Entonces la aceleración va a disminuir porque cada vez más la masa va a aumentar. Entonces al aumentar la masa impide de que siga acelerando con la misma intensidad que antes, o sea, va a acelerar menos. Entonces esto se demuestra en una expresión matemática. La masa o de fuerza. Entonces nosotros tenemos un móvil aquí. Acá observamos, tenemos un móvil. Entonces, si alguien empuja aquí esta masa, acá lo que se aplica es una fuerza. Entonces acá, sale acelerando. Entonces, Newton dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, más aceleración, e inversamente proporcional a la masa. Pero vamos a suponer que otro también estaba empujando aquí y viene y se sube acá, entonces esta masa que tenemos aquí, esta masa aumenta. Entonces, si aumenta esta masa, esta aceleración va a disminuir. Entonces, por eso dice que si se aplica una fuerza a esta masa, se produce en ella una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza, o sea, más aceleración, inversamente proporcional a la masa, más masa, menos aceleración. Y despejando vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Esto es para la deducción de la fórmula. Entonces, en todo momento, desde que nosotros estamos desarrollando la clase de movimientos, el movimiento se produce a partir de que hay un dispositivo o un motor que hace de que le transmita fuerza a las ruedas, a los ejes, y empieza a moverse. Entonces la intensidad del movimiento ya depende o se convierte en una velocidad teniendo en cuenta la distancia recorrida en un tiempo determinado. Pero también para moverse, recordemos de que tiene que producirse una aceleración, que es el incremento de la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza, en este caso el motor le aplica una fuerza, entonces sale acelerando. Si se sube más gente en el vehículo, va a aumentar la masa. Entonces, en ese caso, va a acelerar menos.